a los que vaciaron la despensa, a los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie, a los que gastaron como si no hubiera mañana, a los que hipotecaron a toda una generación. 35 minutos sobre las 10 de la noche, se incorpora a la tertulia don Carlos Marcos. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Y tenemos el placer de recibir también a Miguel Ángel Albelo Céspedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Autor del libro Manuel Fraga, un gallego en Cuba, Fidel Castro, un cubano gallego, que está presentando en estas últimas horas aquí en Galicia. Antes de empezar a hablar, vamos a recordar un poco cuál era la relación que unía a estos dos personajes, aparentemente en las antípodas ideológicas, pero que parecieron coincidir y congenar estupendamente hace ya unos cuantos años. Lo vemos. No hay peligro de explosión, ¿verdad? No, eso me preguntaron una vez. Lo que ha unido Galicia, que no lo separe la política. Es el lema con el que podríamos bautizar la relación que se forjó entre dos dirigentes antagónicos en su ideología, pero similares en sus vivencias. Compartían el paralelismo de su niñez. El padre de Fidel Castro era gallego y emigró a Cuba. El padre de Manuel Fraga también era gallego y emigró a Cuba, aunque regresó. En 1991, Fraga visita la isla como presidente de la Xunta. Lo recibe el propio Fidel, a pie de avión, con los honores de un dirigente de Estado. Es la primera vez que se ven cara a cara y rápidamente surge la química. Fraga y yo podemos estar comenzando 30 horas, o 40 o 5. Un hombre que sabe, que tiene experiencia. En 1992, Fidel le devuelve la visita. Viaja hasta Láncara, en Lugo, para conocer la casa en la que vivieron sus padres antes de emigrar. Fraga le recibe con una auténtica romería: pulpo, aguardiente, dominó y gaitas. Bienvenido, señor presidente. A pesar de la polémica que suscita su relación, en 1998 Fraga regresa a Cuba. Los mandatarios justificaron estos viajes como un intento de volver a sus raíces. No han faltado los que definieron sus encuentros como un mero ejercicio de realpolitik, de intereses políticos cruzados. El de Fraga por obtener notoriedad y el de Fidel por establecer relaciones diplomáticas en un momento en que temía quedar aislado económicamente. Ahora el escritor cubano Miguel Ángel Albelo Céspedes nos ofrece una nueva visión de esta relación, un relato cultural, según dice, apartado de debates políticos. Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego, describe a dos mandatarios encontrados en el tiempo que fueron capaces de dejar de lado sus discrepancias para unir puentes entre el viejo y el nuevo continente. La obra nos describe a un Manuel Fraga enamorado de Cuba y correspondido por los cubanos. Es la perspectiva de un escritor que disfruta investigando el rastro de la emigración, quizá porque de padre gallego y de madre cubana, su corazón también está dividido al 50%. Bueno, Miguel Ángel Albelo, ¿en qué se parecían y en qué se diferenciaban fundamentalmente estos dos personajes, Fidel Castro y Manuel Fraga? Hombre, Fidel Castro es un hombre que dominaba primeramente los medios, tenía el arte de la comunicación, era un hombre que siempre que llegaba a un lugar magnetizaba a todos los periodistas. Estamos hablando de la prensa norteamericana, por ejemplo, el canal CNN, muchas entrevistas fueron solicitadas del canal CNN. Él tenía un dominio exquisito de la cámara, de las preguntas. Habla en pasado. Sí, ahora no, indudablemente, pero tenía ese dominio y debe ser de los orígenes de que él se esmeró desde muy pequeño y los colegios por donde él pasó. No olvidemos que Fidel es hijo de un rico terrateniente. Estamos hablando de Ángel Castro Argiz, que tenía 11.000 hectáreas en Virán. Tenía 500 trabajadores. Fidel cuando nace en una cuna de un muchacho acomodado. Y su primer colegio fue el colegio La Salle, de origen francés. Luego pasa con los jesuitas españoles al colegio Dolores. Y luego pasa con los jesuitas de La Habana del colegio Belén. Los dos tenían una característica, que eran los sentimientos hacia Galicia. Eso era indudable. Y eso fue lo que aparcó
todo tema, ahora estamos hablando de la concordia, está de moda, vamos a ver hasta dónde llega la concordia, con la muerte del gran presidente Adolfo Suárez, pero yo creo que estas personas sí llevaron la concordia hacia adelante, mucho. ¿Por qué? Porque Fraga tenía un deseo, primeramente recuerde que Fraga llega en 1990 al gobierno de Galicia, ya era un hombre maduro, había venido como embajador, había estado en Alianza Popular, había llegado de Madrid y cuando llega a Galicia, en el 90, en el 91, el primer viaje que da al exterior, ya es a Cuba. Sí, pero ¿no observa ninguna contradicción que mucha gente sí observó en la relación de un exministro de una dictadura de derechas, como fue la dictadura franquista, y el presidente de un régimen comunista? ¿Por qué? Si Fraga sentó a Santiago Carrillo en el siglo XXI, era impensable que cogiera a Santiago Carrillo y lo sentara en el siglo XXI. Yo lo que vi es que había una preocupación por esos gallegos que estaban en Cuba. Y Fraga se vio con ese compromiso. Algunos lo acusaron electoral, que él iba al exterior para ganar el voto. Yo digo rotundamente que no. Dice que les unía fundamentalmente su amor a Galicia, pero ¿no había en el fondo a lo mejor una forma parecida de entender el poder? Yo no creo que ambos eran grandes líderes, grandes intelectuales, grandes estadistas, ambos. Entonces, buscar qué podía haber debajo, no creo que yo pueda sacar una conclusión ahora sobre esa relación, más allá de que ahí lo que hubo fue, sigo diciendo, unos sentimientos. Fidel estaba con deseo de venir a conocer la casa de su padre y Fraga tenía deseo de conocer aquel manatí. ¿Qué le aportó a Cuba o a los cubanos esas dos visitas de Fraga? Hubo gente en aquel instante que esperaban que ese viaje bueno, pues modificara algunas cosas del régimen cubano para las personas que creen que tiene que ser modificado. ¿Sirvió para algo en la evolución del régimen esas dos visitas de Fraga? Yo no diría en la parte política, porque vamos a ver, meterme ahora en un engrane político, cosa que yo no he sido muy allegado de la política, tanto ni de uno ni de otro, claro, simplemente lo que estaba en la colectividad gallega. Comprenderá, supongo, que cuando uno decide hablar de dos personajes como Manuel Fraga y como Fidel Castro, inevitablemente va a ser interrogado por la parte política, porque es algo que tiene que ver con los perfiles de los dos, ¿no? Yo te respondo, lo que Fraga hizo fue que fue un aperturista para las sociedades gallegas en Cuba. ¿Por qué? Las sociedades gallegas en Cuba estaban muy débiles, no había llegado un presidente a la altura de Fraga. Fraga fue el que instauró y dinamizó todos los programas de la Junta de Galicia y eso, ahí nos vimos favorecidos todos, incluyéndome a mí. Entonces, eso, empezaron las mejoras en cuanto a los programas, empezó los programas de que podían venir los niños, nietos, hijos de gallegos, los campamentos aquí a Galicia y empezaron los programas. Yo pienso que esas visitas sirvieron para potenciar fundamentalmente, estoy hablando, la vida dentro de la colectividad gallega. Eso sí lo modernizó totalmente. A usted personalmente, ¿qué le pareció ese feeling, ese buen rollo, si se me permite la expresión, que evidentemente tenían Fidel Castro y Manuel Fraga? Hombre, son dos personas pues de alto relieve, son dos personas que la colectividad gallega a nosotros, particularmente los que estábamos ahí en Cuba, nos favorecía porque una confrontación nunca da nada, simplemente deja cadáveres en el camino. Las políticas de confrontación y aislamiento están más que dadas que 55 años aislado no ha sido resultado de nada. Y con amor todo se puede. Es como enamorar a una mujer ahora y ir a asediarla a la fuerza porque diga que sí. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Lo que lleva pasando en Cuba todos estos años? No, yo lo que pienso es lo siguiente, que lo que se hizo con estas visitas fue
favorecer mucho más allá de lo que nosotros pudimos ver. Te estoy diciendo los programas de ayuda de la Junta de Galicia, una serie de cosas, por ejemplo, todas las ayudas enviadas del gobierno de Galicia, sin problema ninguno, inclusive un dato significativo, hoy descansa en la Plaza San Francisco de Asís el Cruzeiro Gallego, una tipología religiosa, y está ahí. Sí, pero yo insisto, Manuel Fraga fue en el año 91 a Cuba, esa primera vez, han pasado más de 20 años y el régimen cubano sigue parecido a entonces. No está Fidel Castro, pero está su hermano. Le pregunto, se lo preguntaba desde un punto de vista personal, ¿alguna frustración generó la expectativa de esos viajes de Fraga en los que, insisto, algunos depositaron la esperanza de que contribuyeran a cambiar el régimen? Yo no tengo constancia que la gente estaba frustrada ni nada. Yo lo que todo el mundo lo vio con expectativa y lo vio para mejor. Dentro de la colectividad gallega es lo que pude observar yo. Bueno, este libro fue presentado en Cuba hace unas semanas, coincidiendo con un viaje del actual presidente de la Xunta de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo. ¿Conocen los cubanos y los cubanos de origen gallego a Feijóo como conocían a Fraga? ¿Lo identifican con la misma corriente política? Hombre, Fraga fue un icono. Fraga fue un hombre que los cubanos lo vieron como un vecino, no tanto como un presidente autonómico, lo vieron como un vecino de Manatí. Feijóo ha dado este viaje y ha sido bien recibido dentro de la colectividad, querido, pero a la hora de un contrapeso, por supuesto, Fraga dejó una huella dentro de la colectividad gallega muy fuerte y dentro de los cubanos. Cualquier cubano tú le preguntas, ¿usted conoce a Manuel Fraga? Sí, sí. Le pregunta, ¿usted conoce a Feijóo? Y que dicen, no. Bueno, no, sí conocen a Feijóo. Hay un detalle de que el pueblo cubano es muy culto. Sí, nos consta. Y muy preparado a la hora de que ellos sabían que el presidente del gobierno de Galicia estaba ahí y sabían cómo se llamaba y todo, o sea, pero... Bueno, apareció recogido incluso en Granma, ¿no?, esa visita con una fotografía. Sí, en Granma y en el caso mío también, a mí me dieron la cobertura por vez primera en la historia de la Revolución, un cubano que se fue por un programa que Fraga le solicité de salir de Cuba, pues vuelve con un libro a Cuba. Y eso es un cambio. Bueno, me gustaría extender el interrogatorio a Ernesto Sánchez Pombo. Lo que ocurre es que es muy curioso esa relación que yo nunca llegué a entender. Los gallegos, algunos gallegos entendimos muy mal esa relación, entre otras cosas, porque yo no sé si usted sabe, quizás sabrá, que Manuel Fraga tenía siempre como ejemplo del enemigo político perfecto al Partido Comunista. Manuel Fraga había dicho una famosa frase que era la legalización del Partido Comunista se llevará a cabo por encima de mi cadáver, y unos años después lo vemos pasando de brazo de Fidel. Yo no sé si solo la colectividad cubana, la colectividad gallega fue suficiente para que cediese en sus planteamientos tan radicales que tenía. Son conocidos, su paso por un gobierno franquista, su ministerio del Interior en aquel momento, sus planteamientos, y que después llega a una situación casi de enamoramiento de Fidel. Yo no sé si solo la colectividad gallega pudo ser capaz de ese acercamiento. Yo no sé lo que piensa usted. Yo pienso que fundamentalmente los odios y los rencores hay que dejarlo atrás. Si caminamos con odio y con recuerdo del pasado, nada podremos hacer. Si tenemos el puñal listo para clavarlo en el corazón, todos estuviéramos con puñal. Y hay que pasar página de algunas cuestiones. ¿Y usted cree que Fraga la pasó? Yo sí soy convencido que lo pasó. Y además que lo pasó, quiero decir de que el pueblo de Cuba lo acogió con gran ilusión y con gran cariño. Ahora bien, hay un proverbio, hay algo, no serás profeta en tu tierra, eso está más que claro. Lo dejo. Pero creo que en Galicia fue poco reconocido Fraga, que no se reconoció. No, porque en el sentido de que el mayorías país, absolutas tuvo unas cuantas. Nosotros, por lo menos Cuba, fue muy agradecido
de la labor que él desempeñó y de la valentía que él tuvo de ir a Cuba. Y en momentos cruciales, no guardó el sillón, simplemente fue a ver a sus paisanos, fue a estar con ellos, pero no con una idea electoralista ni nada. Si es que en 4 años, en 4 siglos, en 4 décadas, él mantuvo todo el tiempo una actividad dinámica dentro del Centro Gallego, porque yo pertenecía al mismo. Entonces, recibíamos profesores gaiteros, profesores de la lengua gallega. Entonces, si tú lo quieres marcar de una forma electoralista... ¿Pero él pedía el voto allí? ¿Le consta? No lo pedía. No. Yo soy hijo de un republicano. Bueno, y mi familia todas fueron integradas dentro de un proceso revolucionario. Y cuando me ayudó, a mí no me preguntó de qué formación tú eres. Nunca. Entonces, yo creo que a mí no me consta seguir con el hacha de guerra ni guardando rencor. A mí el rencor no me gusta caminar con el rencor. Y ese es el mal que nos alberga a muchos. Yo por lo menos no guardo rencor a nadie. A ver, déjeme nada más que le diga una cosa. De todos modos, cuando Fidel vino a España, en la Plaza Mayor de Lugo, que yo vi a Fidel abrazado a don Manuel Fraga y al entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, me rechinó todo el esqueleto. De verdad, me rechinó todo el esqueleto porque era una imagen, desde luego, que nos sorprendía a todos ver a Fidel abrazado a 2 personas que nosotros conocíamos muy bien. Es decir, que había mucho que... A ver, bueno, yo le respeto a ustedes su opinión, pero guardar cartas no son saludables. ¿Por qué? Porque yo sigo diciendo que uno de los problemas que la vida tiene, y fundamentalmente lo que me preocupa a mí, es que la gente que viene guardando cartas o con rencor, a mí particularmente es preocupante. Y yo con rencor ni guardando cartas. Claro, pero a veces no es una cuestión de rencor, es una cuestión de las cuestión de historia, de páginas de historia, de las claro. circunstancias que establece un determinado de régimen político, que a veces que por mucho rencor que no quieras guardar, pues te resulta complicado. Vale. A ver, Carlos Marcos me pedía... Sí, porque, en fin, yo escucho la versión dulcificada de un relato de hechos que omite cuestiones muy graves del pasado. Y nosotros no podemos obviar que hay miles de gallegos que ven V Televisión cuyos familiares fueron expropiados en Cuba de propiedades. Aún hoy no han recuperado esas propiedades que el gobierno se expropió y que después puso a disposición de diversos cubanos, y hay muchos gallegos que esta versión dulce no les ilusiona especialmente, ¿no? Dicho esto, quiero preguntarle también cuál es su opinión sobre la disidencia que vive en Miami, sobre Cuba. Porque ya no es un problema de rencores, es un problema de realidades. Usted sabrá mejor que yo que hay gente que abandona la isla intentando nadar o navegar de aquella manera para tocar suelo americano, escapándose de un régimen que obvia las libertades absolutamente. Y claro, hablar de una relación dulce entre 2 personas cuyo denominador común básico es haber participado de una forma de gobierno, que es la dictadura, tanto en Cuba, una dictadura comunista, como en España, la dictadura del general Franco, pues habrá algún acuerdo político que ellos puedan entender. De todas formas, aún a fecha de hoy, hay cubanos, y lo digo porque he estado en La Habana, viendo, por cierto, esos barracones donde mi abuelo con 14 años llegó en un barco y lo tuvieron en cuarentena, que se llamaba para poder trabajar en La Habana, ¿verdad?, que no pueden entrar en hoteles, o que no pueden entrar en determinadas discotecas o restaurantes, o tiendas, o farmacias. Esto es una realidad que no podemos obviar, más allá de la concordia que yo aplaudo. Bueno, yo voy a irte respondiendo hasta donde pueda. Yo he venido a hablar del libro. Yo no he venido a hablar de la disidencia, ni estoy en un proyecto político, ni represento a las autoridades cubanas. Yo vine a hablar del libro. Luego, sobre la entrada de los cubanos al hotel, ya está liberada, ya pueden entrar. Yo los vi, los tuve ahí en La Habana, tengo constancia de eso. Bueno, fue lo que me decían los mismos cubanos. Yo no andaba en un coche blindado ni nada, yo andaba en un bicitaxi, cogí un almendrón, o sea,
Yo no estaba, a mí no me tenían trancado en un hotel, al contrario, di una conferencia abierta en Naturales de Ortigueira. Pero el objetivo, yo no represento a un gobierno, yo no represento un proyecto político, yo represento que he hecho un libro sobre una historia, pero no represento a Miami, ni represento, no. Yo vine aquí a hablar del libro, Sí. de sus 10 capítulos y tal, pero hablar No, ahora pero, de Miguel Miami... Ángel, no, vamos a ver, efectivamente, el libro del que estamos hablando es este libro, Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego, pero la que decía antes, cuando uno decide hablar de dos personajes como estos, con la carga semántica y la carga política que ambos tienen, seguro que usted está psicológicamente preparado para someterse a ese tipo de preguntas. El libro supongo, tiene ¿no? Porque 10... usted insiste mucho en que es una aportación cultural la que hace, pero comprenderá que a la gente que se enfrenta al libro y los periodistas que lo entrevistamos busquemos algo que tiene que ver con el carácter de los propios protagonistas, Pero ¿no? mire, el libro Es como tiene... si uno hace, perdóneme la comparación, que probablemente sea odiosa como todas, si uno hace una biografía sobre Hitler y solamente quiere hablar de una parte de la biografía. Bueno, pues son personajes que incorporan una serie de cosas que lógicamente invitan a que se sea preguntado por ellas, ¿no? El libro tiene 10 capítulos. Lo que se habla de Fidel aquí es un 5%. El resto es Fraga, sobre los orígenes. Un 5% lo que se habla de Fidel en este libro. Entonces, hay 10 capítulos, hay orígenes, cómo salieron los padres de Fraga, cómo fue aquel Sugar Company, cómo... o sea, hay 10 capítulos. Entonces, centrarnos en la figura de Fidel es eclipsar la figura de Fraga. ¿Por qué? Porque ya desviamos el libro y entonces nos centramos solamente en Fidel. Claro, pero nos No sé si me nada hago más entender. empezar a hablar, describió usted la peripecia escolar de Fidel. no sé si- Ya, Pero el titular habla de los dos Ya, personajes. claro, pero No, bueno, no, pero que hay ya- que entender que cuando tú coges Claro. el libro, previamente, si venimos a una Claro. tertulia, debemos saber Sí. cuántos capítulos Claro. tiene el libro y estar documentado de qué vamos a hablar. No, estamos perfectamente documentados, pero digo, cuando usted empezó a hablar, lo primero que narró fue la peripecia escolar de Fidel Castro. Fue lo primero a lo que se refirió, a qué colegios había porque ido porque y cuál era la posición económica de sus padres. Sí, Carlos vamos Aymerich. a ver, eu dúas cousas, non quero entrar en debate, creo que na illa de Cuba sí se violan os dereitos humanos, concretamente na base de Guantánamo en Cuba violanse masivamente os dereitos humanos e polo demais creo que o pobo cubano é libre, verdade, de dotarse do réxime político, económico, e desde logo esa é unha cuestión, porque aquí hai moita xente que, decía Cáritas, non é que non poide entrar nun hotel, é que non ten diñeiro para entrar e que ten problemas para comer, verdade? A ver, Entón, no, dito sí. iso, eu creo que hai, e non é por botarlle un cabo ao albelo, porque nin lín o libro, nin é a primeira vez que nos vemos. Eu creo que temos que empezar a diferenciar varias cousas. É dicir, cando Nixon se reúne con Mao, verdade? Pois todo o mundo sabe que representan dúas visións antagónicas da sociedade, do mundo, bueno, pero aí fálase de relacións diplomáticas. Relaciones diplomáticas. No, Fala Fraga, perdón, Ernesto, que vamos a ver, presidente de goberno, Fraga. escoítame, pero é que eu defendo que Galiza ten que ter política exterior. bueno, claro, Eu claro. defendo que Galiza ten moitos intereses en Cuba, e hai moita historia de Galiza que está en Cuba, empezando porque en Galiza onde se fai o himno, verdade? Sí. Onde se fai a bandeira. Por tanto, bueno, como eu nese sentido son nacionalista, seguramente cando Fraga chega, como non chegou a ser o que ele esperaría ser en España, pois intentou polo menos naqueles primeiros anos, verdade, xogar a estadista. Pois el saberá cales foron as súas motivacións. Contrasta bastante, eu non é que queira defender a Fraga, pois coa talla de Feijóo, por exemplo. E quero decir unha cousa. Ano 91. No ano 91, Cuba estaba en pleno período especial. É dicir, que viaxar a Cuba nese momento supuña romper o bloqueo. E supuña tamén, bueno, que fixo despois o Partido Popular con Aznar a cabeza? Pois impulsar na Unión Europea unha política de bloqueo e de peche cara a Cuba. Entón, eu creo que isto móvese no ámbito das relacións diplomáticas. A ver, Miguel Tellado.
Sí, Carlos, efectivamente en Guantánamo se violan los derechos humanos, probablemente en el resto de la isla probablemente también, porque estamos hablando de una dictadura, ¿no? Por lo tanto, no hay dictaduras buenas porque sean de izquierdas, ni dictaduras malas porque sean de derechas, son malas todas, todas, Carlos, todas. En eso no puede haber ninguna distinción, ¿no? Sobre las figuras de Fraga y Fidel, a mí me parece que hay una relación personal y política muy interesante, ¿no? Y yo sí creo, como dice Miguel Ángel, que hay que tomar cierta distancia, porque estamos hablando al final de dos personajes históricos que juegan un papel en la historia reciente, en la historia del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, tienen esa dimensión histórica y desde esa dimensión histórica y sin prejuicios políticos e ideológicos quizás deberíamos verlo, ¿no? Yo creo que tiene una relación ambivalente, ¿no? Y es verdad que cualquiera de los dos tienen esa cuestión familiar de que a uno le tira Cuba y al otro le tira Galicia, y ese es un vínculo personal. Pero es evidente que también hay intereses políticos detrás, ¿no? Y es que Fidel encontraba en Fraga una puerta para abrir Cuba al exterior, y Fraga encontraba en Fidel una puerta para acercarse a la colectividad gallega que vive en Cuba, ¿no? Y desde luego, si Fraga ha hecho algo importante en la imagen de Galicia, es en sumar a este proyecto que es Galicia, bueno, pues a la gran colectividad de migrantes que tenemos, ¿no? Y que están en Cuba, que están en Argentina, que están en Uruguay, que están en Venezuela, y Fraga ha abierto esa puerta, ¿no? Y ha mantenido esos vínculos que se podrían haber perdido, porque, bueno, pues la primera generación es verdad que mantiene el vínculo con Galicia, la segunda menos, y la tercera igual ya no, ¿no? Y Fraga ha conseguido, y esa labor es fundamental, ¿no? Mantener los vínculos no solo con la primera generación, sino con la segunda y la tercera, ¿no? Y el apoyo de los gobiernos de Fraga con las sociedades gallegas en el exterior ha sido determinante, ¿no? Y alguno puede decir que ha sido por interés electoral o lo que quieras, pero son gallegos que están fuera, es la quinta provincia y desde luego se ha mantenido ese vínculo, ¿no? Y las relaciones políticas, pues efectivamente, yo coincido con Miguel Ángel, es que han permitido superar esas barreras ideológicas que a veces nos marcamos, ¿no? Y que, bueno, pues con el paso del tiempo y dándole la dimensión histórica que tiene, yo creo que es importante superar posiciones ideológicas de los demás y las propias para encontrar puntos de unión. Bueno, el punto de vista de Miguel Tellado, vamos a acabar con yo, querido Miguel, te diré que nadie va a necesitar saber que le pongan los subtítulos para saber que eres diputado del Partido Popular. Vamos a ver, a mí Yo vengo aquí y no puedo dejar de serlo, ¿sabes? Ya, pero quiero decir que, bueno, tu interpretación, vamos a ver, decía Miguel Ángel que existía una filia entre Fraga y Castro. Yo creo que no, que era una cosa totalmente electoralista. Vamos a ver, Fraga no podemos olvidarnos, y a mí cuando en el año 91 va a Cuba me causa una cierta perplejidad, porque Fraga es un hombre aquí, no sé si sabe Miguel Ángel, que ocurrieron unos sucesos cuando Fraga era ministro de Montejurra, que hubo muertos. Victoria. Es una Fraga, Victoria, una frase muy típica de Fraga, la calle es mía. Era un hombre con un talante muy autoritario, pero en modo alguno como uno de los mayores dictadores del siglo XX, porque cuando Fraga entra, creo recordar, corrígeme si me equivoco, el 1 de enero de 1959 en La Habana, ya llovió, sobre todo aquí, Fidel entra en La Habana, pues no entra haciendo la revolución comunista, eso viene a posteriori, con lo cual hay un engaño a la población que lo apoyó. Eso en cualquier libro de historia de la más elemental de secundaria viene, ¿no? Bueno, cuando usted cita a Castro como un intelectual, claro, a un español nos produce cierta perplejidad, ¿no? Fraga sí era un intelectual, Castro era un dictador que en España no sería más allá de lo que nosotros llamamos, es una frase que quizás usted no conozca, un sargento chusqueiro, ¿no? Es decir, era un hombre con una talla intelectual escasísima, no me puede decir que Fidel Castro era un intelectual. Creo que intelectual era Suárez, me parece. No, tampoco, Carlos, tampoco, pero ahora este señor me parece que escribió Ignacio, venga, tenemos que ir acabando solamente que, bueno, el padre de Fidel era un gran terrateniente, tenía no sé cuántos miles de hectáreas, pero Fidel tuvo no sé cuántos millones de súbditos, con lo cual yo creo que era más rico él. ¿De qué hablaban Fidel y Fraga? ¿Qué los unía en las conversaciones? ¿Qué intereses comunes tenían? Veíamos esa declaración de Fidel Castro cuando
hablaba de su encuentro con Fraga, adelantando que iban a ser capaces de estar hablando 30, 40, 100 horas. ¿De qué hablaban? Pues yo no estaba en la conversación para saber de qué hablaban, pero me imagino que dentro de esa conversación era su deseo. Habían temas familiares de Galicia. Yo, de acuerdo a lo que usted ha planteado, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, de todas formas, esto no es ni el que ha vencido ni quien ha ganado, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque tiene usted una ausencia de información desde aquí, de lo que vivíamos en Cuba. Fundamentalmente los que estábamos dentro de las sociedades gallegas. Por supuesto, perdón, me olvidé decir que la revolución contra Batista fue totalmente justificada. Yo estoy hablando de Fraga. Yo vengo a hablar de Fraga y al que estoy ahora defendiendo es a Fraga. Así, tajantemente lo defiendo, categóricamente. Así. ¿Por qué? Porque lo triste es de que el mensaje electoralista todo es una campaña de acoso y derribo que pudo haber sufrido él. ¿Por qué? Porque nunca en Cuba, ni Fernando Amarelo de Castro, que era el secretario general de las comunidades gallegas para el exterior, que nos reuníamos con él, nunca se habló del Partido Popular. Nunca. No hacía falta. No hacía falta, no. Simplemente lo que le estoy diciendo es que simplemente mantuvo unos programas de trabajo que hoy, si ustedes conocen, los programas que llevó Fraga, que diseñó con Fernando Amarelo de Castro, lo copió inclusive la Comunidad Canaria. Y no hay ninguna comunidad autonómica de España que tenga los programas que diseñó Fraga y Fernando Amarelo de Castro. Entonces, no estoy de acuerdo con usted, yo respeto su posición, pero no estoy con usted en nada. Fueron poco efectivas las visitas. Tenemos que dejarlo, de verdad. Miguel Ángel Albelo Céspedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, presentando este libro, Manuel Fraga, un gallego en Cuba, Fidel Castro, un cubano gallego, la peripecia de la familia, fundamentalmente de Manuel Fraga en Cuba, y esa vinculación que tiene que ver pues con una trayectoria de los antepasados similar. Muchísima suerte, muchísimas gracias y un placer por haberlo decidido aquí esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, a la vuelta hablaremos de más cosas que tienen que ver con esta jornada, algunas muy suculentas, incluidos los problemas que parece que algunas concejalas de Vigo tienen para que algunas concejalas de Vigo también pasen los fines de semana en Coruña. A la vuelta de publicidad. Escoitaros cidadáns, mais vostedes tampouco na rúa porque casi ningún fin de semana está na cidade e polo tanto móvese pouco pola cidade de